Continuamos repasando protagonistas, historias en esta jornada de hoy Jaén. Y bueno, saben que desde el Centro de Transfusiones de la provincia, de la capital en este caso, bueno, pues vienen visitándonos asiduamente para contarnos, ¿no?, todo lo que hacen en este centro. Habitualmente lo hacen los miércoles, pero bueno, hoy hemos tenido que cambiar un poco la agenda, porque este miércoles no va a haber programa, hay pleno municipal en el Ayuntamiento de Jaén. Como saben, siempre, bueno, pues nuestro compromiso es llevarles en directo cada una de esas sesiones plenarias. Pero nosotros no hemos querido dejar pasar la oportunidad de tener con nosotros un día más al doctor Antonio Carrero, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Le doy las buenas tardes en primer lugar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, tenemos que, bueno, y además también director, coordinador del Centro de Transfusiones de Jaén, porque siempre hemos hablado de este centro para hablar, bueno, pues de las donaciones de sangre, últimamente también de las donaciones de médula, pero lo que tal vez ustedes no sepan es la cantidad de trabajos, de investigaciones que también se llevan a cabo en esos laboratorios. Y el doctor Carrero, bueno, pues nos quería hablar, y nosotros teníamos mucho interés en hablar de algo que no sé si a ustedes les suenan, pero es vital, ¿no? Es muy importante para algunos enfermos, como son los factores de crecimiento, unos factores que elaboran ustedes mismos allí en este centro. Pues, y con la misma sangre del paciente. ¿Pero qué es exactamente esto de un factor de crecimiento? La verdad es que ni el nombre siquiera responde a sus funciones. Sí, es verdad. Se llama factores de crecimiento porque en principio se demostraban que determinadas sustancias que tenemos todos en el cuerpo estimulaban el crecimiento celular. Conforme se fue estudiando, se dieron cuenta de que las plaquetas, que son unas células que tenemos para la coagulación en la sangre, cuando se agregan, cuando hacen su función de tapar las heridas, etcétera, tienen unos gránulos que liberan la sustancia que hay en esos gránulos, se llaman gránulos alfa. Cada día se descubren más factores de crecimiento. En realidad son factores señalizadores que avisan a células, avisan a determinadas sustancias para reparar un daño. Son como, por así decir, los chivatos, que a su vez del cuerpo avisando que hay una alarma. Y aparte de eso, son, como digo yo, tienen unos efectos beneficiosos. Los fundamentales que estamos ahora mismo utilizando no es solamente la reparación de tejidos, sino los antiinflamatorios. Tienen efectos antiinflamatorios, además muy duraderos, duran varios meses su efecto, y analgésicos. Entonces, en el centro de transfusión en realidad lo que hacemos es fabricar medicamentos que utilizan dermatólogos, oftalmólogos, traumatólogos, etcétera. Cada día se descubren más aplicaciones. Sí, porque es una fórmula, digamos, que ustedes confeccionan, además con, como decía, ¿no?, con el material del propio paciente, ¿no? Y lo podemos aplicar, por ejemplo, en una herida en enfermos, ¿no?, que tienen dificultades de cicatrización. Las úlceras. Es uso tópico, es como, digamos, un producto milagro, ¿no? Porque decía que en muchas ocasiones los resultados son espectaculares. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en un ojo, en una herida. Ya lo he comentado antes, estas sustancias están dentro de las plaquetas. El truco que nosotros hacemos es remedar el efecto natural de la plaqueta, pero incrementando el número de plaquetas. Es decir, obtenemos el producto, sangre del paciente, concentramos las plaquetas. Al concentrarlas, su liberación automáticamente se concentra también. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Lo ponemos, lo concentramos, hacemos mayor liberación de ese producto y lo podemos poner en colirio, se puede poner en... Ahí va yo, ¿cómo es ese? Porque me decía, en algunas ocasiones vienen enfermos con el ojo muy dañado por diferentes patologías. ¿Y qué ocurre cuando aplicamos esos factores de crecimiento? Pues simplemente... Unas gotas, simplemente. Unas gotas a diario 3 veces, o 4 o 5, dependiendo de la gravedad de la patología. Por ejemplo, hay una muy frecuente que se beneficia muchísimo, es el ojo seco. Eso es un síndrome que provoca que no haya la secreción de vida en el ojo. Entonces, la persona que padece este síndrome tiene que estar continuamente utilizando lágrimas artificiales o aguantándose con las molestias que tienen, ¿no?, que pasan desde tener la sensación de arena dentro del ojo hasta el ojo seco o velado, que le impide una visión más o menos clara. Y al ponerse esta sustancia, generalmente lo que ocurre es que la córnea y toda la conjuntiva se regenera. Al regenerarse,
vuelve a la normalidad. Pero además en un corto periodo de tiempo, Muy no tenemos que esperar meses ni algo que funciona. Hay de todo como en la viña del Señor. En la mayoría de los casos, estoy hablando más del 80%, se mejora y se cura. Bueno, no se cura porque son enfermedades crónicas, pero se palia. De manera que vuelven a la normalidad. Van a tener que estar siempre poniéndose sus propios factores de crecimiento en ese ojo, pero la calidad de vida les mejora muchísimo. Y también ocurre que se utiliza como antiinflamatorio y analgésico, como he dicho antes, y últimamente se está poniendo muchísimo, se nos ha disparado la producción en las articulaciones. Todas las personas que tienen artritis traumática o reumática o de cualquier tipo, los traumatólogos les inyectan estos factores de crecimiento en la articulación, de tal manera que el efecto antiinflamatorio y analgésico es superior incluso a las terapias que hasta ahora se venían usando, además con sus propios productos, con lo cual no hay problema de rechazo. Ni de inconveniente. Bueno, pues esto es lo que en los deportistas también lo hemos oído mucho, ¿no? Sí, se empezó con ellos prácticamente, pero vamos, el famoso codo de Nadal, ¿no? Por ejemplo. Pues, los futbolistas del Linares, unos pocos años, ya estaban siendo tratados aquí. Pero eso nos contaba, cuando se ha hecho famoso el codo de Nadal, digamos, ¿no? Bueno, pues que ha recibido este tratamiento con factores de crecimiento, me decía el doctor, pero esto lo hemos hecho nosotros en Jaén mucho antes de que se hiciera famoso por Nadal, ¿no? Es una terapia, consolidada de sobra durante muchos años. Les falta marketing, yo creo, en el centro porque no es nada más famoso que, bueno, nada más impactante, ¿no? Que un famoso diga, me lo he puesto en tal clínica o en tal centro hospitalario. Bueno, ya parece que es la primera vez que se hace, ¿no? Y esto ya en Jaén se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y aparte que los traumatólogos aquí, que tenemos aquí en Jaén, como en muchísimos otros sitios, están muy preparados y además saben perfectamente lo que hacen. Y quizás son ellos los que más tiran del centro de transfusión, exigiéndonos cada vez productos de este tipo, más elaborados, con diferentes presentaciones. Últimamente en dermatología las úlceras se están cerrando tratándolas con estos factores de crecimiento. Lo que pasa es que habitualmente en la úlcera, en vez de poner un líquido, que se puede poner perfectamente, por ahí empezamos, ahora lo ponemos en una fase de gel. Es decir, hacemos como un coágulo blanco que simula un gel de baño como los que usamos, y eso se coloca. ¿Qué se consigue? Que la regeneración, esas úlceras empiecen a cerrarse mucho antes. Sí, pero además me decía que en ese caso, en el tema de las úlceras, no queda ni cicatriz, ¿no? Bastante, casi, vamos, como una regeneración prácticamente no perfecta. queda cicatriz, exactamente. Y con un tratamiento tan poco invasivo como la aplicación de un gel. De tu propio plasma con plaquetas. No hay que de ninguna manera operar. Lo que pasa es que son terapias tan novedosas que todavía, digamos, no hay grandes estudios que demuestren su eficiencia. La evidencia clínica la tenemos. Las personas mejoran y se curan incluso, ¿no? Aún recuerdo todavía un pequeño que fue hará 2 veranos o cosas así, me llamó un oftalmólogo de Linares y me dijo, por favor, Antonio, prepárale a este chiquito, tendría unos 7 años el chiquito, rápidamente un colirio como sea, me dijo, dice, porque es que de 9 partes, de 10 partes de la córnea, le queda una para terminar de perforar el ojo. Y el chiquito le preparamos como pudimos ese mismo día, se le empezó a aplicar. Cuando volvió a nosotros para un siguiente tratamiento, que habían pasado 5 días, había regenerado 8 partes. O sea, logramos evitar que se le perforara el ojo. Todo porque... Bueno, y recuperar casi la totalidad, ¿no? Sí, después lo recuperó, pero que curiosamente en 5 o 6 días esa úlcera cicatrizó rápidamente. Es de los casos que a mí más me han impactado favorablemente a favor de estos factores, que le llamamos factores de crecimiento, pero en realidad los que crecen son las células. Estos llaman a las células para que se reproduzcan. Pero además estamos hablando, ¿no? Que hay que hacer, hay que incidir en ello, que se hace aquí en Jaén, que lo hacen pues casi con una llamada de teléfono cuando son cosas como este caso, ¿no? Urgente. Y que casi los doctores van pidiendo, bueno, pues casi a medida del paciente y de la patología que tienen, ¿no? Lo que necesita, ese derivado que necesita, ¿no? Y en el centro de transfusiones, que no solamente es un banco para, digamos, archivar esos ADN ni guardar la sangre, que también, ¿no? En ese centro, ¿cuántos investigadores, cuántos personas? En realidad, esto más que investigar, lo que hacemos nosotros es innovar. O sea,
aprovechamos los conocimientos de otras especialidades y otras disciplinas y automáticamente las aplicamos. Y de otros compañeros. O sea, este trabajo es bastante, ahora mismo está ya muy difundido. Sí. Al principio pues te encontrabas muy poca bibliografía y muy poco, pero ha ido avanzando y ahora es un auténtico boom. ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, a nivel de prótesis, como he dicho, de prótesis de artritis y artrosis, como ahora, se están ahorrando o se están retrasando mucha implantación de prótesis. Claro. Que en la parte económica también importa, y la parte de calidad de vida del enfermo. Si logras evitar ponerle una prótesis, todos queremos que no nos pongan un hierro ahí en la rodilla, ¿no? Claro. Y lógicamente se está consiguiendo bastante, ¿no? Esto se debe sobre todo a que tenemos una plantilla de médicos y de sanitarios bastante preparada. Y ya por último, ¿cuál es el futuro de estos factores de crecimiento? Porque esto no tiene fin, esto es el inicio, lo vamos aplicando aquí y allá, pero no sabemos. ¿por dónde va el futuro ahora mismo de este tipo de así de elemental y sencillo, medicina regenerativa. Es decir, no solamente estos factores de crecimiento que ayudan a la regeneración propia, sino el futuro es utilizar las células madre en combinación con todos estos factores. Que estos factores al principio eran unos pocos, ahora son muchísimos. Yo no me conozco la lista entera todavía de lo que cada día se publica. Lo que sí sabemos son sus efectos beneficiosos, y al combinarlos con las células madre, concretamente una célula que llamamos algo diferenciada, se llaman mesenquimales, son capaces de diferenciarse ya ellas mismas en el tejido que estamos intentando curar. Es decir, que tenemos un infarto, se han muerto células cardíacas de ese miocardio, y entonces estas células, junto con factores de crecimiento, regeneran in vitro esas células cardíacas, que se pueden colocar en el sitio de la necrosis y regenerar el trozo de corazón dañado, con lo cual el infarto, gracias a Dios, no ha dejado ningún resto, salvo un par de muelles que te lleves colocado para que circule la sangre. Y entonces todo esto ahora mismo se está aplicando a tantos campos que la medicina del futuro será prácticamente esta. Será trabajar a partir de estos dañado, factores. Te lo reconstruyen en el laboratorio o dentro de ti mismo y vuelves a tener tu función de ese órgano. Bueno, la medicina que conocemos ahora de los trasplantes, de las prótesis, parecerá dentro de no mucho tiempo medicina de la Edad Media, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahora mismo lo que tenemos es cómo salvamos vidas, ¿verdad? Exactamente, ahora mismo somos muy avanzados, pero estoy seguro que esta medicina, dentro de 1 o 2 generaciones, entre comillas, será muy criticada. Sí, seguro. Bueno, pero es lo que decimos, ¿no? Es con lo que hoy día podemos salvar. Claro, por supuesto, y además está muy avanzado y Dios quiera que sigamos por ahí y nos critiquen. Eso quiere decir que hemos avanzado mucho. Exactamente. Pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de ese otro trabajo que se lleva a cabo en el Centro de Transfusiones. Seguiremos hablando porque esto no es lo único que se hace allí. Hay proyectos importantes también en cartera que, bueno, en un futuro hablaremos de ello. Cuando esté ya todo un poquito más madurado, ¿verdad? Vamos a hablar de ello aquí, porque Jaén va a seguir siendo pionera y al menos puntera, ¿no?, en este tipo de trabajos. Y bueno, pues hablamos, en este caso hemos hablado de salud, y también un elemento muy ligado a la salud es el aceite de oliva virgen extra que tanto tenemos en nuestra capital y del que se está hablando y mucho en este momento en Jaén. Se lo decíamos desde el inicio, se celebra desde ayer ese Congreso Nacional de Gastronomía de Aceite de Oliva, de AOVE, y que ayer celebraba esta jornada inaugural. Hoy los mejores chefs de la provincia y también del país se dan cita en el IFEIJA. Nosotros nos vamos a acercar a esa jornada inaugural que tuvo lugar en la jornada de ayer. ¿Qué tal, compañeros? Me habéis dicho que me viniera a averiguar qué pasa con el aceite de oliva en IFEIJA. Pues yo me he venido aquí y aquí me he plantado, pero con lo mejor de la gastronomía nacional, internacional y de más allá. Está conmigo Antonio Lechuga, que ha sido el artífice de todo este tinglado que tienen montado aquí en esta zona, bueno, pues hasta dentro de 3 días, hasta el martes, ¿verdad, Antonio? Sí, la clausura es el martes por la tarde, haremos la clausura del evento y bueno, y un poco impaciente porque empiece y a ver cómo va y cómo funciona, pero evidentemente estando estos profesionales aquí va a ser mucho más fácil de lo que realmente parece, ¿no? Pedro Sánchez es
como de la casa. Es uno más para nosotros, le conocemos muchísimo, tenemos muy buena relación con su familia, la hemos tenido con su padre también, y supongo que el hacer una cosa así, el dar a conocer entre los grandes de los fogones lo nuestro, eso que tanto hemos presumido de ello como es el aceite de oliva virgen extra, supongo que será bueno también, ¿no? Esto no se mide a corto plazo. Bueno, más que bueno que lo es emocionante. O sea, porque trae a nuestra tierra tantos personajes, tantas personas importantes dentro de lo que es la gastronomía, no solo nacional, como tú has dicho antes, sino internacional. Quien tiene a tu izquierda es un fenómeno. Se va a dejar. Sí, no, es un fenómeno, es un artista. Pero yo no sé, yo creo que más allá de la tierra, creo que ya lo conocen, ¿eh? Oye, ¿esto no nos acompleja un poco el tener tan grandes y buenos cocineros? Digo, a las amas de casa, por ejemplo, Paco. No, es que lo que tenemos que hacer nosotros es promocionar el aceite de oliva a través de nuestras visiones y nuestra forma de trabajar, pero qué duda cabe que cualquier cosa que hagamos tiene una repercusión, y las amas de casa tienen que seguir haciendo lo que hacen, y si algo de lo que podemos hacer a nosotros les interesa, magnífico, pero aquí lo más importante de todo esto es el aceite, que se haga este congreso en Jaén, que tenga continuidad y que luego que sea un éxito, que estoy convencidísimo de que lo va a ser, porque ya estamos viendo todos los que vienen. Y luego yo creo que va a ser algo magnífico y extraordinario. Sois gente muy importante, pero fíjate, han llegado aquí muchos Erasmus a la Universidad de Jaén, y a los chicos y chicas, bueno, pues se les ha enseñado la importancia del aceite. Vi el otro día a una chavala mexicana diciendo, amo el aceite de oliva. ¿Se puede llegar a decir esto? Sí, se puede llevar. Yo traigo dos ayudantes, una es peruana y otra es una italiana de pro, es una romana, ¿no? Y estaba viendo los aceites y dice, pues sí, yo creo que muchos aceites de Italia vienen de aquí. Digo, no te quepa la menor duda. Dice, qué buenas botellas, qué embalaje más bonito. Dice, cada vez, efectivamente, lo que tenemos es un producto extraordinario. El aceite es algo único. De hecho, yo toda la ponencia mañana mía va a ser basada en aceite de oliva, extra virgen, helados, los postres, todo. Y yo creo que no hay que tener miedo, hay que profundizar en este tema, ir progresando y sacar nuevas recetas y ponerlo en valor para todo el mundo, porque al final se vive de esto. Hay que ser valientes entonces, sí, ¿no? sí, En la cocina. indudablemente. Oye, que hasta que no te salga bien lo que sea, que hay que intentarlo. Bueno, tenemos un buen equipo, trabajamos mucha gente para pensar, ¿no? No solo piensa uno y muchos más. Y yo creo que el conjunto de todos hace que lleguemos a objetivos y que sean interesantes. Y a un chef tan importante le molesta mucho cuando le enmiendan la plana y le dicen, no, por ahí no vas bien. Alguien que a lo mejor ha entrado de nuevas en la cocina, ¿cómo le sienta eso? Es complicado que alguien se atreva a decirte esto. Porque Nadie le sopla. Esto es como si dijéramos a Messi que no sabe meter goles, ¿no? Entonces, pero si un día ha jugado mal, el que se le diga... Bueno, no está mal, pero normalmente esto es cuestión de estudio y de trabajo. Y lo que hay que hacer es compartirlo con los demás y escuchar todas las opiniones. Todas las opiniones, la de Pedro, cualquiera, son viables. Si son viables hay que entenderlas, y si no son viables decirle, oye, esto no es el camino, ya Pero está. se pueden poner en práctica, si se pueden Claro poner que en sí, práctica, que claro van que adelante, sí. ¿no? Yo tengo un libro que digo lo que quise hacer y no pudo ser. Es decir, que había recetas que he querido hacer y no he visto interesantes porque eran inviables prácticamente. He dicho, los guardo como recuerdo, digo, esto es lo que yo quise, pero no podía ser. Paco, muchas gracias por Ha haber sido un estado placer. este ratito aquí con nosotros. Tú fíjate, de quién me rodeo, Marta. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cosa baladín, ni muchísimo menos. Antonio está un poco nervioso, pero es que le quedan 3 días para que todo esto funcione y desde luego tenga la repercusión que a Sostel espera. Antonio, va a salir todo bien, ¿verdad? Mañana tenemos la ponencia de Paco, hay más charlas. Hay bastantes charlas que la está coordinando José Luis Nava con Alberto Fernández, y seguro con el evento de cocineros de aquí de la provincia que se han prestado. Llevamos trabajando meses, pero meses dejando nuestro negocio, viniendo con reuniones todas por las noches, porque realmente los negocios tenemos que dejarlos, y llevamos trabajando. Seguro saldrá bien. Y Pedro, ¿con qué nos va a sorprender? Lo digo por venir. ¿A qué hora tengo que venir? Que yo soy de mojar pan. Yo estoy un poco temeroso. Sí, ¿por qué? ¿Por lo de mojar pan o qué? No, porque vengan 4 como yo. Porque creo que tengo una responsabilidad bastante grande, no por mí mismo, sino por lo que yo llevo detrás en nombre de Juanito, de mis padres, que son 2 personas que han defendido el aceite de oliva por encima de todo. Por encima de todo, y entonces vamos a intentar que bueno, pero a mí me ha dado Paco un consejo: sé tú mismo. Entonces, haz lo que sabes hacer,
que bueno, si te conocen es por eso. Bueno, tu padre, si mal no recuerdo, en un Expoliva se trajo algún que otro cocinero de muchísimo renombre también vasco. Tú los conoces, yo también. Sí, sí. Y tuvimos hasta una charla muy interesante hace ya mucho tiempo acerca de la utilización de la olla express. Sí, ¿no? Tu madre y él no estaban muy de acuerdo. Bueno. Ahí tuvimos, bueno, ríete tú de cualquier otro programa así de polémica. Ya verás, no, pero bueno, esto yo creo que estamos ahora en un congreso fantástico, yo creo que En el que se puede hablar de todo. Claro, y además es un escenario, yo creo que de primer orden para poner en valor el aceite de oliva virgen extra, que es, como dice Paco, el protagonista, y que no tenemos que hablar de otra cosa nada más que de eso. Tenemos argumentos suficientes, tenemos material, mimbres, tenemos personas, tenemos sitio, tenemos ganas y tenemos, pues nada, o sea que... No, A por ello, a por ello, como totalmente. se suele decir, hasta en el fútbol. Bueno, pues ya lo sabéis, durante estos días seguramente en el programa tendremos más buena cuenta de todo lo que está sucediendo aquí en este congreso. Por supuesto que estaremos muy atentos de todas estas ponencias que están teniendo lugar a lo largo de toda esta mañana, pues en ese mismo lugar, en la institución ferial. Y vamos a hablarles de otra cosa, cambiamos de tercio totalmente. El 20 de noviembre se celebraba el Día Mundial de los Derechos del Niño y el 10 de diciembre, en unos días, el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y por eso, en medio de estas dos fechas, hemos querido traerles a presentarles, ¿no?, un libro que habla precisamente de eso, de los derechos y los deberes de los niños. Lo ha escrito el profesor Martín Ruiz Calvente, que está con nosotros, ahí ven la portada, y también ven como autora a Amanda Lotti, que es su mujer y que es la que ha conseguido, Martín, bienvenido y gracias por estar con nosotros, es la que ha conseguido que este libro además sea bilingüe. Ya, gracias. Buenos días, Marta. Exactamente, ella ha participado conmigo porque es una edición bilingüe en la que vamos explicando pues los derechos ligados a los deberes para la educación de los niños, y entonces pues es una traducción que ha hecho extraordinaria. Aparte, si quieres tú mostrar o yo. Sí, ahora lo vamos va a... derechos y deberes, Right and Responsibility, y ella ha sido tanto la ilustradora como la traductora, ¿no? Aunque la idea pues, ha salido de mí en cuanto profesor de ética de instituto, ¿no? Eso quería también comentar, ¿no?, porque es que tú te dedicas también a la enseñanza y concretamente, ¿no?, algo que tiene mucho que ver con esto de enseñar los derechos y los deberes, como es la filosofía, la ética y las ciencias sociales. La verdad es que sí, que después de 20 años que llevamos, tanto ella en temas de idioma como yo en temas de filosofía y de ética, pues era casi una exigencia el tener que ordenar estos derechos, darle importancia a uno, pasar a otro, digamos, a un segundo plano, en fin, aclararte un poco el asunto porque es un aspecto fundamental, ¿no?, en la ética, los valores éticos, educación para la ciudadanía, en la filosofía de primero bachillerato, o sea que era un tema tan nuclear que quería ordenarlo. Y un poco el libro lo que intenta es darle prioridad desde nuestras necesidades básicas más corporales, darle prioridad a ese listado de derechos y de deberes, hasta que luego vengan otras cuestiones relativas a la cultura, ¿no? Porque lo habéis estructurado, por lo que he podido ver, con, digamos, el epígrafe, ¿no?, la mención al derecho y luego una explicación, bueno, pues bajada a su nivel, ¿no?, al nivel de los niños, para que puedan entender exactamente qué quiere decir esos derechos, que en algunas ocasiones, bueno, pues tal vez en el epígrafe ellos no sepan realmente de qué se trata, a qué se refiere. Sí. Y vosotros, bueno, pues habéis hecho una explicación de cada uno de esos derechos, ¿no? Eso, yo he tenido muchas declaraciones de los derechos humanos, de los derechos del niño, Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero claro, esos textos son muy jurídicos y me estaba llevando a una redacción pues más académica, típico de los ensayos que he ido publicando a lo largo de estos años, que están disponibles en Internet, ¿no? Entonces, a través de sus ilustraciones yo tuve que corregir un poco esa escritura, y es una escritura para niños, ¿no? Si quieres os puedo leer 2 o 3 líneas. Por ejemplo, Sí, el primer ponos un ejemplo. derecho a nacer dice: qué alegría nos da a los niños nacer y estar con nuestras madres y nuestros padres, como le pasa también a todos los animalitos de nuestro planeta azul, la Tierra, disfrutando del aire, del agua, la luz y el sol que nos rodea. O sea, es una redacción que va para niños, el dibujo también para niños, pero hay un trasfondo filosófico que está dedicado por eso también a los padres y a los abuelos. Es decir, este libro se puede leer entre varias generaciones juntas, porque no es solo un libro para que los niños lo disfruten solos, pueden también repetirlo, pintarlo, pero está pensado para que lo disfruten en familia, tanto los niños
como aquí por ejemplo el tema de la educación, a los niños les encantaría copiar el dibujito, luego claro, por ejemplo de educación, que ya presenté otro libro hace un par de años aquí en Jaén también, sobre temas educativos para un poco más largos, ¿no? El texto, digamos, es para jóvenes, el dibujo para niños, pero puede ser sí, para que sea leído también en familia, ¿no? Sí, para leerlo a los niños, por ejemplo, antes de acostar y que también con esa, bueno, pues aparte de enseñar pues, esos cuentos que siempre leemos, ¿no? De fábula, bueno, pues es una forma de hacerles, ir inculcándole algo que para ellos va a ser muy importante a lo largo de su vida, que es conocer sus derechos, pero también, Martín, sus deberes. Y eso quería preguntarte, tú como, bueno, como docente que llevas tanto tiempo, ¿no? Dedicado a eso, a enseñar, en un momento como el que vivimos ahora, también es muy importante, ¿no? Que los niños sepan cuáles son sus deberes, porque los derechos yo creo que, por lo menos en este primer mundo, ¿no? Los tienen muy claros. Exactamente. No sé si tanto los deberes. Sí, exactamente. El libro un poco va en esa línea. Hago una mención histórica. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la ONU tardó 50 años en hacer una declaración sobre responsabilidades y obligaciones. Y ese desfase de 50 años es lo que todavía estamos viviendo. Es decir, que la gente cree que tiene muchos derechos y muy escasas obligaciones. De hecho, la mayoría de los textos que en estos 20 años he manejado sobre temas de ética y derechos humanos, pues insiste siempre en los derechos, pero en ningún libro se acaba temas de deberes, ¿no? Entonces, esa carencia es lo que me llevó a mí también a intentar hacer un libro insólito. Y si miráis en internet, pues veréis que con este título, Derechos y Deberes, es muy raro encontrar un libro. Sobre derechos hay miles de ellos, miles de páginas web, pero un libro que entrelace la reclamación de los derechos con la obligación de los deberes, no. Y también estoy un poco en la senda del juez Emilio Calatayud, muy conocido aquí en Jaén, que trabaja en Granada, que recomienda que los padres seamos un poco más estrictos. En la actualidad, vaya a ser que al darle a nuestros hijos demasiados derechos y comprarle todo lo posible, pues lo estemos llevando sin querer, lo estamos llevando a situaciones un poco que luego van a rozar los pequeños delitos, pequeñas peleas, violencia doméstica y cosas. Este juez también me ha orientado a mí en esta idea de derechos sí, pero deberes también. También, ¿no? Porque, bueno, yo creo que también los padres hemos interpretado, ¿no? Esto de los derechos, bueno, no sé textual, ¿no? Pero a tener una educación, a estar bien alimentado, a estar protegido, a darle mucho más a eso, ya casi derecho a tener lo último que ha salido en el mercado en cuanto a juguetes, en cuanto a móviles, y eso realmente no es lo que nos trae la Declaración de los Derechos Humanos ni de los derechos de los niños, y ahí está, ¿no? Esa mala interpretación del derecho. Cuando tú les hablas a los chicos de los deberes, de los que son sus responsabilidades desde el punto de vista jurídico también, ¿cómo lo aceptan ellos? Bueno, ¿saben que también existen obligaciones para ellos? En las clases hay de todo tipo de alumnado, ¿no? Aquí en general yo enseño en Úbeda, pero en Jaén supongo que tenemos un alumnado normal, ¿no? Entonces, pues ellos los derechos lo saben muy bien, ¿no? Por eso la insistencia mía en las clases de construyamos nuestros deberes. Por ejemplo, utilizando el viejo decálogo que critica Emilio Calatayud, de que los superpadres protectores hacen niños mimados, pues nosotros tenemos que hacer un listado de deberes, ¿no? Que es lo que no aparece en los libros de texto y es donde ellos pues más un poco se sienten inseguros, porque los derechos lo saben. Pero también tenemos que enseñarles a sus deberes para cuando ellos crezcan, ¿no? Y sean padres también, ¿no? En el tema del consumismo, en el tema de la medicina o en el tema de otras cosas, ¿no? Yo creo que se lo toma un poco como algo nuevo, pero que ellos conforme van creciendo van notando que son responsables también de su propia vida, de su propia manera de enderezar su vida, de estudiar, de sus trabajos, ¿no? Yo creo que la enseñanza de los deberes, las obligaciones, responsabilidades, es bastante buena, y cuanto más responsable sea un niño, más éxito va a tener en su vida, va a ser una persona pues más madura. El problema es que dilatemos tanto la responsabilidad que llegamos a 30 años, el niño no es responsable ni del coche que lleva, ni del dinero que gasta, etcétera. Eso al final es una mala educación y los padres los vamos a pagar, y la sociedad en general. Por lo tanto, perdona Marta, cuanto más temprano empecemos con las responsabilidades, mejor. Sí. Bueno, también al final, también, por ejemplo, los docentes también sois un poco víctimas, ¿no? De esa ampliación de deberes, de derechos, perdón, y no tener ningún deber, ¿no? Porque al final también los padres casi que entran en conflicto con vosotros, que sois los que les exigís los deberes y las obligaciones, ¿no?
quizás un poco cuando se habla de la pérdida de autoridad del profesor es porque estamos una generación de docentes que quizás hemos ido perdiendo esa autoridad en las clases. Entonces, igual que el padre se hace padre amigo de su hijo, el profe también se hace profe amigo o la profe amiga de su alumno, y al final todo eso puede degenerar en un conflicto social porque los alumnos ya no saben qué tipo de papel va a desempeñar, ¿no? Por lo tanto, claro, implícitamente yo defiendo también que los profesores tengamos alguna autoridad, pero claro, ¿cómo se hace eso? Poniendo parte de incidencia, expulsando a los alumnos, no solo eso, también pues, dando unas clases interesantes, preparándote bien ¿no? tus contenidos, ¿no? Y viendo que los alumnos, pues viendo los alumnos en ti que te gusta la materia, ¿no? Los profesores también debemos tener cierta autoridad, no violentamente, pero cierto prestigio para que los alumnos nos estimen y nos copien, digamos, lo mejor que podemos enseñarles, ¿no? Bueno, pues Martín, por último, ¿dónde podemos encontrar este libro? Todo el que nos esté viendo, le interese, lo haya visto, bueno, desde el punto de vista visual es muy apetecible, es muy bonito. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues está en una única librería, porque yo no me dedico un poco al tema de la venta de libros, y es un tema ese difícil. Esta librería la distribución es muy complicada para los autores de la autoedición, como es mi caso, ¿no? Entonces lo he dejado en Librería Metrópolis, que yo la he visitado siempre. Allí tenéis un ejemplar, en caso de agotarse, pues podría traer muchos más, ¿no? Bueno, pues en la Librería Metrópolis, y si no, bueno, pues tienen un correo electrónico, Martín Ruiz Calvente, que es el nombre del autor, @gmail.com, y también por ahí, ¿no? Pues pueden contactar con el propio escritor, con el propio autor, uno de los autores, para, bueno, pues que tienen interés en tener algún ejemplar. Pues Martín, muchas gracias, y que, bueno, pues que todo vaya muy bien, mucha suerte con la venta, en este caso, de este libro, que también es de lo que se trata, ¿no? Una vez que está hecho el trabajo, que pueda difundirse lo máximo posible. Gracias, Marta, gracias a Onda Jaén, y como el tema es un tema clásico, seguro que el libro merecerá, en fin, difusión en su día, ¿no? Gracias. Pues nada, lo dicho, nosotros con esta recomendación, derechos y deberes para los niños en la contraportada, derechos sí y deberes también. Nosotros con esta recomendación les dejamos, será tan solo un minuto, volvemos a la vuelta de publicidad.